Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición poder estar con ustedes de nuevo compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar la carta a los Romanos, el capítulo 15. Vamos a empezar con oración. Padre de amor, reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Gracias mil por darnos a Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra que cada día nos llama, nos congrega y nos muestra cómo somos perdonados por los méritos de Cristo. Padre Santo, en esta noche oramos por los enfermos. Queremos poner en tus manos a la mamá de Gloria Chica. También oramos por los padres de las hermanas Agudelo, igualmente por el papá de doña Piedad. Seguimos orando por nuestra hermana Andrea Smith y ponemos en tus manos, Señor, a Alexandra para que pronto la puedan llamar para su intervención quirúrgica. Padre Santo, también queremos orar por aquellos que no tienen alimentos en estos momentos, para que seas tú bendiciéndolos. Oramos por aquellos que no tienen techo, para que también seas tú proveyendo lo que necesitan conforme a tu voluntad. Bendice a todos los que están enfermos por medio de este virus para que los fortalezcas. También fortalece a las familias que están sufriendo sus dolencias con familiares enfermos, para que les des paciencia, amor, y permite, Señor, que tu palabra sea predicada en estos tiempos. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que nosotros acostumbramos muchas veces a pensar es cómo podemos estar sincronizados. Yo recuerdo cuando tenía el trabajo de ser mecánico en las máquinas de confección, siempre se buscaba tener piñones que estuvieran bien sincronizados, de manera de que cada cosa pudiera trabajar de manera armónica. Es lo mismo que pasa con la iglesia cristiana, es lo mismo que pasa con nosotros. Nos damos cuenta, lo que aprendimos ayer con Pastor Harold, cómo tener amor por los que son débiles, y sobre todo en cosas que podemos aplicar como a diáfora. No olviden que la diáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Pero más que eso, también es importante aprender cuándo vamos a usar de nuestra libertad cristiana. No abusar de la libertad cristiana, porque a veces la libertad cristiana, cuando abusamos, pues pecamos en contra de Dios y en contra del prójimo. Por esto, si pensamos en una conclusión interesante que nos muestra la carta a los Romanos, en el capítulo 15, hablando de la conclusión del capítulo 14, y si tienes tu Biblia en tus manos, pues es muy interesante poder seguir la lectura juntos. Nos dice el versículo 1, que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire, en la iglesia necesitamos tanto de los fuertes como de los débiles, pero no estamos hablando aquí de quién tiene más fe. En eso no consiste. Recuerden que todos tenemos la misma fe salvadora. Sencillamente que cuando hablamos de los frutos de la fe, cuando estamos hablando de cómo dejamos trabajar el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay hermanos que en algunas cosas son fuertes, otros son más débiles. Pensemos y pongamos este ejemplo. Cuando cambiamos un poquito las ceremonias en los cultos, el orden de las ceremonias. Yo recuerdo cuando empezamos a poner un poco de la iglesia, de la música de Iglesia Luterana Cristo, cuando empezamos a usar un poco de esta música, pues los hermanos que eran un poco más antiguos en nuestra iglesia se sorprendieron. Inclusive algunos pensaron de que
hombre, nos vamos a volver pues evangélicos emocionalistas. Muchas veces podría pasar eso, pero en el amor cristiano pues hay que enseñar de que en cuanto a la adoración es una diáfora, podemos adorar de cualquier manera siempre y cuando no olvidemos el principio bíblico que nos enseña 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, el cual nos dice que hagamos todo decentemente y con orden. Entonces, si alguno de nosotros es fuerte en algo y conocemos un hermano en la fe que es débil en eso, en una práctica cristiana, en una práctica de los frutos de fe, pues no vamos a ser piedra de tropiezo para ellos. Mire lo que nos dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada vez que nosotros hablemos, cada vez que nosotros hagamos algo, es muy importante, número uno, que dejemos trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Número dos, siempre hay que tratar de que coordine nuestra mente con lo que sale de nuestra boca, porque muchas veces cuando sale de nuestra boca palabras o expresiones, podemos ofender a alguien aún sin quererlo. Pero también está el otro punto de vista, cuando nosotros actuamos y estamos abusando de la libertad como cristianos, y ahí somos piedra de tropiezo para el hermano. Y recordemos lo que nos enseña San Mateo, capítulo 18, el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. Recordemos que en el contexto que hablando Jesús acá, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que son pequeños? Acá los que están empezando en la fe, los débiles en la fe. Nosotros necesitamos no ser piedra de tropiezo para nadie, es decir, vamos a evitar de abusar de nuestra libertad cristiana. Recordemos lo que San Pablo también nos enseña en los Corintios. Todo lo puedo hacer, mas todo no me conviene. Todo lo puedo hacer, mas no me voy a dejar dominar de esto. Y es muy importante otra vez, porque en la segunda parte de la carta a los romanos, como lo estamos viendo ya, es la aplicación de la doctrina. Acá en la aplicación de la doctrina, San Pablo nos enseña, todo lo que hagamos sea para la edificación. ¿La edificación de quién? Del hermano. Recuerden que la Biblia nos enseña, no buscar nuestro propio bien, buscar el bien del otro. Es una bonita que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros el egoísmo, de quitar el egoísmo en nuestras vidas. Aunque sabemos que mientras estamos en este mundo vamos a pecar y muchas veces con el egoísmo, pero una vez más aprendemos cómo por la misericordia de Dios somos perdonados en el nombre de Cristo, con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte, y en amor a Jesucristo vamos a hacer todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que hagamos con los hermanos en la fe, hacerlo para edificación. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de nosotros trabajar sincronizadamente como hermanos? Es decir, los fuertes ayudando a los débiles en algunas prácticas y viceversa, como los débiles también pueden apoyar a otros, porque una vez más, en la iglesia no hay ninguno que sea mejor que otro. Y eso es algo muy importante que necesitamos trabajar. Una de las cosas que pasan en nuestras congregaciones es que queremos imponer lo que yo pienso, imponer que lo que yo diga es lo correcto. Y cuando yo estoy pensando que lo que yo digo o lo que yo hago es lo correcto, pues casi siempre estoy equivocado. ¿Por qué? Porque muchas veces no tengo el panorama de la iglesia, no tengo el panorama de lo que en verdad necesita mi iglesia. A veces nos encerramos en un solo lugar, vemos una sola vista y olvidamos muchas veces que en verdad vamos a actuar para edificación. Muy importante conectar nuestra mente con lo que hablamos. Es muy importante en esto, porque a veces hablamos, así como Pedro,
somos expertos en eso y cuando nos damos cuenta, hemos ofendido a alguien, a veces con propósito o sin querer. Pero aquí Pablo nos dice, bueno, ¿cómo nosotros vamos a agradar a los débiles? ¿Cómo vamos a ayudarles para edificación? Versículo 3 está la fuente. Y esa fuente nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo Jesús, Él se negó a sí mismo, Él dio la vida por nosotros, llevó una vida perfecta, Él no le importó, recuerden lo que enseñan los filipenses, San Pablo, no le importó ser Dios, dejó su trono de gloria. Yo, haciéndose siervo, haciéndose esclavo para que usted y yo fuéramos perdonados. Esa es la motivación, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que esto no es un tema nuevo. Esto es un tema que siempre ha existido. Esto es un tema que los cristianos han sido alimentados por la obra del Espíritu Santo desde siempre. Es más, acá podemos recordar lo que nos enseña San Marcos, el capítulo 10, los versículos 43 y 44. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Una vez más, pues nosotros entendemos y creemos que por la obra del Espíritu Santo sí podemos ayudar al que es débil, tener paciencia con el que es débil y edificar al que es débil y viceversa. Cuando estamos débiles en algo, pues que el otro hermano también tenga paciencia con nosotros. Porque mucha gente cree que una persona por el hecho de ser pastor no se equivoca o no cae. Sí cae, sí se equivoca. Hay muchos ejemplos bíblicos que pasan. Hay muchos ejemplos en la Biblia que muestran cómo los profetas se desanimaron, desmayaron en muchas oportunidades y Dios tuvo que animarlo, fortalecerle. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ¿podemos nosotros tener paciencia con el hermano débil? ¿Podemos nosotros consolar al hermano que lo necesita? Sí lo podemos hacer. El Espíritu Santo nos fortalece, nos anima para que esto lo podamos hacer. Ya luego Pablo vuelve al tema de lo importante de que Dios es el Señor tanto de los judíos como de los gentiles. Recuerden cómo Pablo escribió esta carta a los romanos. No conocía a esta congregación, no sabía quién eran ellos, nunca había ido a esta iglesia porque él no la fundó. Recuerden que no sabemos quién fue el que fundó la iglesia de los romanos, o sea, hablando del personaje bíblico. Y Pablo estaba escribiendo esta carta como una presentación, una antesala para los hermanos de se está recordando cómo Dios mantiene la unidad, tanto de judíos como gentiles. Versículo 7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mire, en palabras más, palabras menos, aquí no hay uno que sea mayor que otro. No hay uno que sea mejor que otro. Dios nos recibió por igual a nosotros, ¿cierto? ¿Qué somos todos nosotros? Miserables pecadores. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo eterno de nuestro pecado. Pero mire la misericordia de Dios. Acabamos de pasar la temporada de Semana Santa y allí recordamos cómo Cristo llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestro. Nos sigue diciendo Pablo, y una vez más, lo importante de conocer el Antiguo Testamento. Porque es importante, vemos, aquí ya hay una justificación que Pablo le está dando a los romanos,
de que el amor a los gentiles, o sea, el deseo de Dios de que los gentiles conocieran de la palabra de Dios, no era algo nuevo, era algo que ya estaba escrito también desde la eternidad, y eso lo dejó plasmado en el Antiguo Testamento. ¿Y con quién empieza el ejemplo? Con nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Empieza el ejemplo con Jesús. Él se circuncidó, recuerden cómo él cumplió la ley, se sometió a la ley. Es más, recuerden esto, que por qué nosotros no cumplimos las leyes ceremoniales, porque las leyes ceremoniales eran un tipo, señalaban a Cristo. La circuncisión, una ley ceremonial, cuando Cristo se circuncidó, ya no es necesario circuncidarnos. Igual, ¿por qué no presentamos los niños en el templo? Era un mandato del Antiguo Testamento, porque Jesús fue presentado por todos nosotros. Y ahí es donde tenemos el mandato del bautismo. Y muy importante ese tema. Cuando lleguemos con Pastor Tony en el catecismo a estudiar del bautismo, vamos a aprender y a reforzar más esa doctrina tan importante de por qué bautizar los infantes. ¿Por qué importante eso? Prácticas en las iglesias cristianas hoy, que es como para uno pensar, presentan los niños, pero no los circuncidan. Entonces, dice la Biblia, pues si quieren cumplir esa ley, tienen que cumplirla toda. Pero bueno, damos gloria a Dios que esa doctrina la tenemos clara. Y ahora vemos cómo Jesús también, él predicó a los gentiles. Es un buen ejemplo. Pero vamos a la antigüedad. Él usa a Isaías, usa a Samuel, a 1 Samuel, para mostrar que Dios también estaba interesado por los gentiles. Aún vemos acá que hay una porción de Deuteronomio, está en el versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Dios ama tanto al gentil como al judío. Dios ama a todos. Y otra vez, volvemos a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Hoy en día, lastimosamente, uno escucha de que a los que únicamente ama, ¿cierto? Es decir, a los escogidos que Él llamó para ser salvos, como creen muchos de la doctrina del calvinismo, que creen que uno condenación, otros para salvación. Pero sabemos que el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo. El amor de Dios por todo el mundo. Y es lo que usted y yo en la doctrina conocemos como la universalidad de la muerte de Cristo. Dios envió a su Hijo para que muriera por todo el mundo. Ya sabemos cuál es la diferencia. ¿Quién se beneficia? El que cree en Él. ¿Quién es condenado? Pues el que le rechaza. Continuamos con nuestra lectura, versículo 14 en adelante. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí Pablo le recuerda a los romanos, ustedes tienen dones del Espíritu Santo, bondad, y también esa bondad los lleva a nosotros. Esos mismos dones los tiene usted y los tengo yo. El Espíritu Santo trabaja por igual. Por ejemplo, en este momento estamos predicando la palabra de Dios y el Espíritu Santo fuertemente está trabajando aquí en medio de nosotros.
kilómetros de distancia estamos con algunos hermanos. Estoy contento porque hay muchos hermanos de México que se han unido a nuestros estudios. Hay hermanos de Chile, hay hermanos de la República Dominicana que se han unido a estos estudios, y yo creo que vamos a cambiar un poco las formas de hacer las clases en Colombia. Tal vez no vamos a seguir usando el Skype, tal vez vamos a seguir usando este medio para poder servirle más a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo da el don de la bondad y de que aprendamos a amonestar. Esta palabra amonestar es muy interesante el significado en el griego. Miren, mis hermanos, significa impartir entendimiento, poner a derecho, poner en el corazón. Y mire lo que quiere decir esa palabra en una práctica. La idea no es de castigo, sino de un ruego moral que conduce a la enmienda. Si ven lo importante de estar sincronizados dentro de la iglesia, los fuertes con los débiles. Los fuertes, no vamos a llegar, pongo este ejemplo, yo soy débil en algunas cosas también, pero cuando estamos fuertes en algo, no vamos a llegar así, venga, necesito hablar. Y eso no es de cristianos. No usemos esa frase. Cuando decimos eso es de cristianos, pues miremos la paja de nuestro ojo. Miremos eso. Porque lo que puedo yo ser fuerte y la debilidad del otro puede ser al contrario. Lo que él es fuerte, yo soy débil. Entonces necesitamos de los dos. Por eso cuando vamos a amonestar a un hermano porque ha caído en un pecado, recordar hacerlo con amor, con paciencia. La carta a los Gálatas nos dice, hombre, hagámoslo de una manera muy espiritual, llamemos a otros. Y estoy feliz, hago acá un paréntesis porque está viendo el video. Johnny Marín es amigo de mi infancia, y de verdad me emociona verlo acá. Te saludo, compadre. Bien, continuamos nuestro estudio hablando un poco más de lo que Pablo nos está enseñando. Nos dice 15, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia de que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está recordando acá cómo él fue llamado a predicar a los gentiles. Su prioridad fue eso, llevar el evangelio a ellos. Y otra vez, fue la manera en que Dios actuó. No es que Dios haya despreciado a los judíos, no. Recuerden que habían judíos que también creyeron en Jesús. Recuerden que el verdadero judaísmo es el cristianismo. Me llama mucho la atención, estos días estaba atendiendo mucho las redes sociales, estaba atendiendo mucho los videos que están haciendo nuestros profesores y pastores, y mucha gente está cambiando su forma de hablar como si fueran judíos. Están usando mucho el shalom, no sé tanto término que hasta se me olvidan los términos. ¿Y cuál es el propósito de hacerlo? No lo sé. Pero volvemos a lo mismo. Dios es amor, Él ha perdonado todos tus pecados, ha perdonado mis pecados, y lo más importante es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ese fue el mensaje que Pablo llevó a los gentiles. Continuamos. Para ser, verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán
y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo, para llegar y llevar el mensaje, Dios le dio unos dones especiales que no los tenemos los cristianos hoy en día. El de hacer milagros, el de profetizar algunas cosas. Usted y yo no tenemos esos dones. Dios les dio unos dones específicos a sus apóstoles. Ellos eran los únicos que podían sanar, y recuerden cómo esa sanación estaba conectada al nombre de Cristo. No podemos prometer lo que la Biblia no promete. Por eso oramos por los enfermos, que se haga la voluntad de Dios en ellos, pero no podemos usar los términos de moda. Yo decreto, eso no es bíblico. En el nombre de Jesús te digo que te sanes, eso no es bíblico. Ahí estamos prometiendo lo que la Biblia no promete. Los apóstoles, incluido Pablo, sí tenían ese llamado. Jesús los llamó para eso. Los llamó para sanar, para expulsar demonios. Nosotros oramos a Dios y que se haga su voluntad sobre aquella persona que necesita salud. Ahora, Pablo fue a muchas partes a predicar, pero aquí nos enseña algo de que él no iba a los lugares donde ya sabía que habían creyentes. Es lo mismo que hacemos hoy en día. Por ejemplo, cuando nosotros estamos predicando en otras ciudades o vamos a otros sectores de nuestra ciudad a predicar, pues si allí tenemos hermanos en la fe que lo pueden hacer, animamos a esos hermanos en la fe que lo hagan. Cuando nosotros vamos a Ibagué o vamos a Manizales o vamos a otra ciudad a llevar el mensaje, pues tratamos de que los líderes de estas iglesias lo hagan. ¿Para qué? Para que ellos tengan esa bendición de poder predicar y anunciar el nombre de Jesús. Y nuestra tarea es más bien ir a lugares donde Cristo todavía no es predicado, es decir, las personas que necesitan conocer y creer en la salvación por gracia. Por eso aquí hay una gran promesa, como termina el versículo. Y pensando en Isaías 51, los invito para que puedan estudiar Isaías 49 en adelante hasta el 66, cristocéntrico. Es hermoso hablar del siervo de Jehová. He estado estudiando mucho ese tema en estos días y van a encontrar mucha bendición en esto. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, o sea, eso es una promesa de que todo el mundo va a escuchar de este mensaje y muchos van a creerlo. Y los que nunca han oído de él entenderán otra vez, este mensaje va a ser predicado mucho. Finalmente, Pablo está terminando esta carta hablando de su deseo de ir a Roma. Recuerden en el capítulo 1 cómo él dijo que él había querido ir a Roma, pero algo se lo había impedido. Los que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles acá en nuestro templo los miércoles, y ya pronto vamos a estar acá predicando de nuevo juntos, teniendo este compañerismo, los hermanos en México en sus templos y los de República también, pues es una bendición estar cara a cara meditando la palabra de Dios y teniendo el compañerismo. Y por eso Pablo escribió esta carta, porque él quería ir a conocer a sus hermanos. Por eso en el versículo 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él había querido ir a Roma, pero en muchas oportunidades le fue impedido. Pero ahora, 23, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ya nos damos cuenta de que por fin Pablo pudo ir a Roma, no en una manera gozosa, pues si estudiamos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta después del capítulo 22 cómo Pablo fue encadenado, nos damos cuenta de cómo fue encarcelado y desde allá empezó a predicar la palabra de Dios. No podía salir, pero Dios le permitió escribir algunas cartas. Pero bueno, Pablo pudo ir ¿a dónde? A Roma. Pero antes de ir, él tenía una misión, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces Pablo aquí está mostrando de que tenía una ofrenda
para llevar, y él necesitaba ir primero a Jerusalén, entregar esa ofrenda, quedar libre de esa responsabilidad y luego ir a Roma. Pues les pareció bueno y son deudores, estoy en el verso 27, a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo iba a entregar esa ofrenda, iba a llegar a Roma, pero iba a llegar con lo mejor. ¿Qué es lo mejor? El Evangelio. ¿Qué es lo mejor que usted y yo podemos darle a una persona que estamos visitando? La ley y el Evangelio. Mostrar que somos pecadores, que merecemos el infierno eterno por nuestro pecado, y luego mostrar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, verso 30, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pide oración Pablo, porque en verdad la misión que tenía era difícil, orando por esos rebeldes judíos que no creían en él, y esos rebeldes judíos, pues cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo maltrataron a Pablo, cómo lo esposaron y cómo lo encarcelaron. Pero nosotros hoy damos gracias a Dios. Primero, porque somos uno en Cristo. Segundo, porque en medio de nuestras debilidades podemos animar a otros hermanos. Tercero, porque nos bendice con hermanos que están fuertes en algunas cosas para ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Ven cómo usted y yo nos necesitamos? ¿Ven cómo es importante tener un compañerismo? ¿Cómo es importante tener hermanos en la fe? Antes de terminar, pues vamos a saludar a Lucía, también está Yelen, Marinela, está Patricia Guzmán, la esposa de Manuel, allá en República Dominicana. Qué bien verla por acá. Judy, buenas noches, Judy. Tenemos a mi hermana Luisa, a mi mamá, a mi amigo Johnny, también bienvenido. Lina, saludos. Miriam de Pinto, qué bien, también bienvenida. Creo que eres de México, si no me corriges, bienvenida. Gloria Chica, nuestro pastor de Santa Marta, Adolfo. También tenemos a Joan, bienvenido hermano. Marisa Sierra, Mayra Ortiz está en Estados Unidos. También yo sé que Ana está viendo el video, está viendo la transmisión. Nuestra hermana Mari, Marinela en Chile, bienvenida. Paulina Salinas, también es de México, de Puebla, México. Tengo pues hermanos en la fe allá, espectaculares, los amamos mucho. Nuestro profesor Raúl en Quibdó, está la esposa del pastor Tony, Marta, está Miriam Carranza, también está el pastor, profesor Elkin, está Alexandra, Moisés, bienvenidos también. Está nuestra hermana Nuri de Perú, también bienvenida. Yo creo, está la comadre. ¿Cómo estás, Liliana, comadre? Muy bien, estamos bienvenidos. Y juntos está doña Piedad, falta Piedad, también está bienvenida. Espero que esté también con Rubén. Está Josefina, Fifi, es nuestra hermana en la República Dominicana. Juntos, como un solo pueblo, oremos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Dios les bendiga. Los espero en unos minutos. Nuestro estudio de la clase del catecismo y el devocional de esta noche. La paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Amén.